Durante el largo tiempo que Moisés guió a los israelitas, vemos que este prácticamente no tomaba decisiones importantes sin consultarle. Hasta aquí no parecería haber nada extraño. Pero, si tenemos en cuenta que Yahvé no quería intermediarios entre él y Moisés y si consideramos cómo empezó todo, veremos que sí da que pensar la historia. Yahvé extraterrestre, la zarza ardiendo. Así, el primer encuentro de Moisés con Yahvé, en la época en que Moisés era pastor y aún no asumía el liderazgo de los hebreos, fue cuando Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Dice así el Éxodo. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó desde la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí me tienes. Le dijo: no te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ahora bien, aquí se plantea que lo que en realidad Moisés vio era un tipo de luz artificial. Pero, como en ese entonces la humanidad aún no descubría la luz artificial, él la interpretó como fuego, al igual que hizo después con la luz que emitía el ovni que supuestamente vio al pueblo elegido en el desierto. Surgen sin embargo estas preguntas: ¿por qué los extraterrestres se hacían pasar por Dios? ¿De qué fuente provenía esa luz artificial? Según los partidarios de la intervención extraterrestre, el caso del pueblo elegido, al igual que otros más, responde a un propósito de experimentación social por parte de los extraterrestres, de modo que en este marco, al menos en cierta medida, la actual situación histórica de la humanidad expresa pasadas intervenciones extraterrestres, como las que supuestamente se habrían dado entre mayas, egipcios, aztecas y babilonios, además de entre los hebreos, que son el caso que nos atañe. En cuanto a la fuente de la luz artificial, bien pudo haberse tratado de algún artefacto pequeño que emitía luminosidad, y del cual salía una voz. Se decanta aquí la posibilidad de que ese fuego haya sido el producto de un cierto aceite dentro de la planta, en virtud del cual ésta, al contacto con ciertos elementos químicos, ardería de forma tan fugaz que no se consumiría. Porque en efecto eso pasa con la Dictamnus albus presente en la zona donde Moisés vio arder la zarza, pero el tiempo en que suele arder sin consumirse es demasiado breve como para dar lugar al diálogo mencionado en el Éxodo. Por último, si se rechaza la teoría del artefacto que emitía luz, queda la posibilidad de una alucinación visual auditiva inducida por algún extraterrestre, pues comúnmente se les ha adjudicado a estos la posesión de poderes psíquicos. Todo lo anterior podría parecer el fruto de fantasiosas elucubraciones, pero lo que sigue es mucho más convincente. Se trata del segundo encuentro de Moisés con Yahvé, antes del cual se entabla un pacto ritual cuya importancia para la teoría se explicará después. Véase de momento lo que nos dice el Éxodo, y póngase especial atención en las partes subrayadas. Y dijo a Moisés: sube ante Jehová, tú, y a Aarón, Nadab, y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y os inclinaréis desde lejos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió a unos jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Entonces Moisés tomó la sangre, y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte, y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Y se levantó Moisés, y Josué su ministro. Y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros, el que tuviere asuntos, venga a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube, y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Yahvé extraterrestre tabernáculo. Expliquemos ahora la cita anterior. En primer lugar, y como dato más importante, el texto nos dice que una nube cubrió el monte. Esa misma nube es aludida por las palabras de Jehová más adelante, cuando le dice a Moisés: mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Ya lo ven, hay una palabra clave: densa. Por otra parte, también en otras partes se menciona que la nube aparecía de día como una columna de humo y de noche como una columna de fuego. Entonces,
¿De qué mismo estamos hablando? A saber, algunos ufólogos han propuesto que las naves nodrizas a veces tienen formas cilíndricas, y los cilindros pueden interpretarse como columnas. A su vez, de día estas naves no tendrían necesidad de encender sus luces exteriores, por lo que a la vista del pueblo la nave parecería una densa columna de humo, ya que su color debía ser metálico, entre grisáceo y plateado, semejante al color de una nube oscura. Mientras que, por la noche, la nube habría encendido sus luces exteriores para guiar al pueblo en medio del desierto, y el color de las luces debía ser anaranjado, rojo o algo parecido, por lo que la nave podía ser interpretada como una columna de fuego, ya que en aquel entonces la humanidad no conocía la luz artificial. A partir de lo dicho, puede ya entenderse por qué el texto dice que la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, cosa que lógicamente se debería a que la nave encendía las luces de aquella parte suya que daba a la cima del monte, y esta luminosidad era percibida como fuego abrasador. Pero luego se nos dice que entró Moisés en medio de la nube, y que estuvo 40 días y 40 noches. ¿Qué debemos pensar que pasó allí? La respuesta es: Moisés se comunicó con los extraterrestres. Sí, es difícil de creer, pero solo aparentemente. Ya que, cuando Moisés regresa, ha recibido abundantes detalles técnicos para la construcción del tabernáculo, lugar en que habitaría la presencia de Dios, para los ritos, para las ofrendas, para los materiales de las vestimentas sagradas, y sobre todo para el arca de la alianza. Lo impresionante es que el arca de la alianza no podía ser topada por cualquiera, sino solo por Moisés y los sacerdotes que vestían un efod. Si alguien la topaba en condiciones normales, sencillamente moría. Claro que se puede pensar que es pura ficción bíblica, pero las investigaciones científicas han demostrado que, si existiera un objeto con las especificaciones técnicas, principalmente, el tener placas de oro por dentro y fuera, separadas por madera de acacia, lo cual encaja con la naturaleza del condensador eléctrico como formado por dos superficies conductoras separadas por un material dieléctrico que el arca tenía, funcionaría como un condensador eléctrico, capaz de acumular, en un entorno seco como el desierto en el que estaban los hebreos, suficiente electricidad estática como para producir una descarga mortal a quien lo tocara sin algo que disipe a tierra dicha electricidad. Y, sorprendentemente, el efod original o la cadena de oro usada después con los efod de lino estaba hecho de tal forma que funcionaba como un disipador eléctrico, de modo que así se explica cómo todo encajaba. La cuestión es por ende la siguiente: ¿existía en ese entonces el conocimiento científico para que el arca de la alianza haya sido pensada como un condensador de electricidad estática? Se sabe que las primeras aproximaciones científicas a la electricidad se dieron en los siglos XVII y XVII después de Cristo, y en aquella época aún ni siquiera nacía Cristo. Por lo tanto, no sería descabellado suponer que los extraterrestres, que de seguro, si podían hacer naves, conocían mucho de electricidad, se comunicaron con Moisés y le dieron las especificaciones del arca de la alianza, pensando justamente en hacerle creer a los hebreos que era la presencia divina lo que mataba a los impuros que osaban tocar el objeto en el que descansaba la energía del Señor. Un plan perfecto, pero ahora ¿por qué los ritos de sangre? Según algunos defensores de la teoría, ciertos tipos de extraterrestres muestran una particular atracción por la sangre y las vísceras de animales, particularmente de reses y de otros animales considerados como puros en el ritual judío. Así, para ellos, los extraterrestres haciéndose pasar por Dios le habrían pedido a Moisés los ritos de sangre como consecuencia de esa atracción antes dicha, la cual se manifestaría en el conocido fenómeno de la mutilación de ganado, en el cual se han dado múltiples casos de reses, caballos y otros animales que aparecen desangrados o con ciertas vísceras extraídas por lo que aparentemente son instrumentos quirúrgicos con láser. Pero en realidad esta hipótesis es un tanto descabellada, y tiene más sentido suponer que las mutilaciones de ganado se deben al menos en su mayoría a propósitos científicos y experimentales por parte de los extraterrestres, suponiendo de antemano que estos sean la causa. Mientras que, en el caso del pueblo hebreo, los ritos de sangre se habrían solicitado en base al conocimiento que los extraterrestres debieron haber tenido del significado espiritual y ritual que para muchas civilizaciones humanas, incluidos los hebreos, tenía la sangre. Sin embargo, eso deja pendiente el asunto de las prohibiciones dadas por Dios a Moisés en torno a los alimentos puros e impuros. Por ejemplo, de entre los animales terrestres solo se podían consumir aquellos que rumieran y tuvieran las pezuñas hendidas, dejando fuera al cerdo. Además, no se podían consumir animales que murieran por causas naturales, sino solo los sacrificados de cierta forma, no se podía consumir la grasa de ciertas zonas, y todo animal debía desangrarse y salarse antes de ser comido, puesto que la sangre era considerada impura. En el marco de la teoría de que el Dios de Moisés era extraterrestre, ¿qué razones habrían tenido los extraterrestres para implantar todas esas prohibiciones?
Podría sugerirse que todo se reducía a buscar la salubridad, ya que por ejemplo en ese entonces no existían formas de librarse de los parásitos. Tenía triquina del cerdo, y este era aún más peligroso para la salud que ahora. La sangre siempre ha tenido toxinas, por eso es mejor consumir el animal desangrado. El no consumir animales que muriesen por causa natural, salvaba a la gente de exponerse a consumir animales que hayan muerto por enfermedad.